porque vamos a tener hoy nuestro segundo tema de la serie, la obediencia. Y el tema que vamos a tratar esta mañana se titula, para los que les gusta anotar, Aprendiendo la obediencia. Aprendiendo la obediencia. Y vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aprendiendo la obediencia. Fíjese que la obediencia no es un don que le podamos pedir a Dios. Yo he escuchado a cristianos orando o decir, pídale a Dios el don de la obediencia. No, es que la obediencia no es un don, como hay muchos dones que Dios regala. El don es una gracia, es una habilidad que Dios da. Entonces nadie nace con el don de la obediencia, nacemos al contrario, con la naturaleza de desobedientes. ¿Sí? Entonces la obediencia es una exigencia que Dios demanda de sus hijos. A los que no son sus hijos, Él mismo les da el adjetivo o el calificativo de hijos de desobediencia. Lo cual implica que sus hijos somos ¿cómo? Obedientes, hijos de obediencia. Entonces la obediencia es una de las virtudes que todo cristiano, si usted es cristiano, si no, pues no hay problema, usted sigue, ¿no? Pero si usted es cristiano, la obediencia es una de las virtudes que usted debe de ir desarrollando, aprendiendo, creciendo en la obediencia. Vamos a estudiar la vida de Jesús, porque Él es nuestro máximo ejemplo de obediencia. Dice la Biblia en Filipenses 2, 6 al 8, dice que el cual siendo en forma de Dios, o sea Cristo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igual a los seres, a cualquiera, igual que usted, igual como yo, como humanos, ¿sí? Con la gran diferencia o la única gran diferencia de que Él no tenía la naturaleza pecaminosa como nosotros, porque Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, entonces su naturaleza era santa. Nosotros no. Dice que estando en la condición de hombre, o sea, semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa frase haciéndose, o esa palabra haciéndose significa decidiendo. Habla de decidir, ser obediente hasta la muerte. Fíjate, obediencia hasta la muerte. Tremendo, es como para un título de una de las enseñanzas, ¿verdad? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús es nuestro máximo ejemplo de obediencia, de Él vamos a aprender todo. Entonces vamos a estudiar Hebreos capítulo 5, versículo 7, que fueron los textos que leímos al principio. Y la primera frase que aparece allí dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Qué significan los días de su carne? Cuando Él vivió en un cuerpo humano. Él vivió 33 años. A los 33 años Él murió, pero vivió en un cuerpo como el tuyo, como el mío. Entonces, cuando Él vivió en un cuerpo humano, aún siendo Dios, eso es uno de los grandes misterios, Dios se encarnó. Dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjate cómo oraba Cristo. Esto nos habla de las vivencias de Jesús que Él tuvo como cualquier ser humano, y Él tuvo que aprender como humano. ¿Sí? Jesús aprendió la obediencia a Dios experimentando todas las emociones que un ser humano puede experimentar, y esto fue con el propósito de identificarse con nosotros. Dice aquí que Él
ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, Jesús lloró. ¿Se acuerda cuando estaba ante la tumba de Lázaro? Él lloró, él manifestó sus emociones y lloró y se identificó con el dolor de sus hermanas, ¿sí? El otro día escuchaba a una señora cristiana, esto es lo más triste, ¿no? Diciéndole a su niño, porque se cayó el niño, ¿no? Y se golpeó la rodilla, ¡ay! Y dice, cállese, no llore, los hombres no lloran. Ay, ¿por qué le dice eso? ¿Quién dice que los hombres no lloran? Y el niño le dice, reprimiendo todos los sentimientos, y eso no es bueno, eso no es natural. Entonces Jesús fue mujer, collón, porque lloró. O sea, tenemos que quitarnos un montón de pensamientos bien torcidos, erróneos. No le diga así a su hijo. Si se cae y le duele, la manera de reaccionar natural es llorar por el dolor. Es que déjelo que llore. Nada más que si la quiere chantajear, denle una buena para que llore de a de veras. Bueno, entonces dice que él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Qué significa esto? Al que le podía librar de la muerte. Mire, la oración de Cristo, este versículo se refiere a que la oración de Cristo no fue en el sentido de que Dios lo librara de la muerte en la cruz, no. Porque a eso vino Cristo, Él ya sabía, Él no está orando para que me libre de la muerte de la cruz, no, porque Él decidió ser obediente. Él sabía que venía a morir por los pecadores y Él sabía que esa era su misión aquí en la tierra. Entonces, a eso no se refiere, ahorita les digo a qué se refiere. Él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, dice, mas para esto he llegado a esta hora, o sea, para su muerte en la cruz por todos nosotros. Entonces su oración para ser librado de la muerte significa a que su cuerpo no quedara en el sepulcro como el de nosotros, ¿sí? Entonces su oración fue contestada cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos. A eso se refería él. ¿Sí? A eso oraba, y fue oído a causa de su temor reverente, dice. Ahora, fíjate que no hay agonía, no hay dolor humano que Jesús no haya vivido en carne propia. Dice la Biblia en Hebreos 4:14, que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga la capacidad de compadecerse de nuestras debilidades. Porque el sacerdote humano, ese ofrecía sacrificios por él mismo, y él mismo se entristecía, él mismo no podía muchas cosas. Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, intercediendo por ti, intercediendo por mí, por todos nosotros. ¿Por qué? Porque él dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como humanos, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Cristo y nosotros. Pero Él se hizo hombre para identificarse. Cuando tú estás triste, Él estuvo triste. Cuando tú te sientes solo y abandonado, Él estuvo solo y abandonado. ¿Entiendes? Cuando se te muere un familiar y lloras, a Él se le murió un amigo, Lázaro. O sea, Él se identificó. Si tú te sientes tentado, unas tentaciones así bien tremendas de Satanás, Él fue tentado. O sea, Él sabe perfectamente cómo sientes, cómo siento yo. ¿Por qué? Porque Él lo experimentó en su humanidad. Los antiguos tenían un dicho respecto a la oración, o sea, los contemporáneos de Jesús, y ellos decían que había 3 clases de oración. Decía, una es la oración, el clamor, número 2, y lágrimas. Ellos decían que la oración se hace en silencio.
El clamor se eleva la voz, pero las lágrimas, decían, sin hablar, expresan todo. Y dice la Biblia que Jesús con gran clamor y lágrimas. Entonces Jesús conoció la oración desesperada de las lágrimas. Llegó a las lágrimas, lloró. Jesús pasó por las experiencias más amargas y por esa razón nos comprende en todas nuestras debilidades y situaciones, pero Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo porque su amor por nosotros es inalterable y Él nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Él dijo, no los dejaré huérfanos, les daré el Espíritu Santo. Para que Él les ayude, los impulse, les guíe, los consuele, por eso se llama el Consolador. Entonces, Él está ayudándonos, Él nos ayuda en todas nuestras luchas, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras tentaciones, porque se compadece de nuestra imperfección. Por eso el perfecto, el sin error, sin pecado, tuvo que venir, encarnarse e identificarse con nosotros para Él poder sentir, ¿sí? A veces los cristianos decimos, ay, es que nadie me entiende. Pues ¿no te basta Cristo? Ay, es que nadie me consoló. Pues que te consuele Cristo. No sé si me estoy explicando. Es que y a veces decimos, ay, lo que me pasó, de verdad, no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque a ti se te hace lo peor. Pero te voy a decir una cosa, ¿a ti has pasado lo que Cristo pasó? A ver, ¿alguien ha pasado lo que Cristo pasó? Entonces, son expresiones que luego hacemos porque sentimos la soledad, la desesperanza, la aflicción, la tribulación y de esa manera lo manifestamos. Entonces, si tú estás esperando de los hombres todo lo que solo Cristo te puede dar, vas a desilusionarte. Y vas a ser de esos cristianos que pues no entienden esto y cuando no encuentran una reacción del hombre que solo Cristo te puede dar, dicen, ya ves, montón de hipócritas, ya no voy. Dicen, no hermanos, sean más inteligentes, por favor. No sean tan inocentes, ingenuos en ese tipo de expresiones. Porque nosotros los imperfectos, ¿cómo vamos a ayudar al imperfecto? Podemos orar y sí tener cierto nivel de consolación, pero no esperes del hombre lo que solo Cristo puede hacer. ¿Me expliqué? Así es que, mira, tu obediencia a Dios, te voy a hacer una pregunta, ¿tu obediencia a Dios te ha llevado hasta las lágrimas? Porque cuesta obedecer a Dios, ¿eh? Entonces, si tu obediencia a Dios te ha llevado hasta las lágrimas, entonces tú ya has expresado tu corazón, porque es el lenguaje mudo. Es el lenguaje que no hablas, pero lloras y Él ve el corazón. Si tu respuesta es no, pues yo nunca he llegado a las lágrimas. Bueno, escucha lo que te voy a decir. Dios te llevará a un punto en algún momento de tu vida donde llorarás. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarte a obedecer. Y obedecer cuesta. Tiene un precio. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús, si tú prefieres a padre, madre, esposo, esposa, más que a mí, no eres digno de mí? Si tú amas más al mundo que a mí, no eres digno de mí. Entonces ahí va a estar la lucha, entonces el Señor te va a decir no en ciertas cosas y te va a costar. O tus amigos o yo, te va a decir el Señor. Entonces eso te va a provocar llegar a las lágrimas. El propósito de Dios es que aprendamos a ser obedientes. Fíjense, hay un punto bien interesante aquí. Jesús no escogió su misión. Él no escogió. El Padre no le dijo, oye, ¿qué quisieras hacer? Pues me gustaría, tengo el sueño, tengo el deseo de ir a morir por la gente. No. Jesús no escogió su tarea ni su misión. El Padre la eligió, la escogió por Él. Nosotros no escogemos tampoco nuestra tarea en este mundo.
Nosotros no escogemos nuestra misión en este mundo. A mí no me preguntó el Señor, ¿qué quieres hacer? El otro día alguien me decía, pastor, yo tengo el deseo de servir. Le digo, pues está bien, pero mira, eso no es lo más exacto o la mejor manera de expresarlo. Más bien deberías de ir con el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a nadie Dios le dio esa alternativa de escoger hacerlo. Dios a nadie le dijo. A Moisés no le dijo, oye Moisés, ¿qué te parece? ¿Quieres ser el salvador de Israel? Pues no sé, fíjate, no siento. No. A Pablo él andaba persiguiendo cristianos. Los andaba metiendo a la cárcel. Él no le pidió opinión a Pablo de qué quería hacer Pablo. Pero cuando él se enfrentó con Jesús, ¿qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay un solo caso en la Biblia donde el Señor le dijera a alguien, ¿tú qué quieres hacer para servirme? No. Entonces nosotros no escogemos nuestra misión. Él la elige. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Y Él sabe, Él nos tiene destinados para algo. Entonces, Dios le escoge por nosotros. Lo único que debemos hacer nosotros es, ¿qué creen? Obedecer como lo hizo Jesús. Aunque obedeciendo te cuesten lágrimas. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan ahí en el río Jordán? Que se oyó una voz del cielo, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué dijo Jesús que Dios el Padre, que Jesús le producía una complacencia, un gozo indescriptible en el corazón de Dios? Porque Él era obediente. Entonces, ¿cuántos de ustedes como padres se sienten muy halagados cuando nuestros hijos obedecen? ¿Verdad que sentimos bien? ¿Cuánto más Dios? Nosotros somos sus hijos y Él se siente complacido, así como se sintió con Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo todo mi alegría, mi regocijo. Me gozo de que Él sea mi Hijo. ¿Cuánto más cuando tú o yo obedecemos al Señor? Porque obedecer es mejor que los sacrificios. Y Dios se complace en los que le obedecen. Fíjense, Dios le escogió a Abraham su misión que él debería de desarrollar aquí en este mundo. Abraham no la escogió. Dios se la escogió. Él solamente tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, porque Dios es la máxima autoridad y cuando Dios dice algo, siempre tiene la razón. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces Dios le designó y le escogió y le designó a Abraham la tarea que había de realizar. Él no le pidió opinión. Oye, Abraham, ¿quieres ser tú el padre de la fe? Oye, Abraham, ¿quieres ser tú de quien venga el Salvador? No, Dios lo escogió. Dice la Biblia en Hebreos 11:8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Entonces, ¿quién escogió hacer la tarea? ¿Dios o Abraham? ¿Pero quién obedeció? Abraham. Fíjate, todo ser humano tiene habilidades, dones, vocaciones que ya vienen de fábrica, cristianos o no, porque Dios es bueno. Dios a cada uno de ustedes les dio la habilidad para manual, intelectual, física, para hacer el trabajo por medio del cual tú obtengas tu sustento, ¿sí? El problema es que muchos no encuentran esa habilidad que Dios les dio y dicen, por ejemplo, alguien que canta todo desafinado, ¿verdad? Pero yo quiero ser como Luis Miguel, yo quiero cantar como el Potrillo, y a ver, va allí con el maestro, ¿verdad? De canto, y a ver, cántate esta. Y, dice, no, ¿sabes qué? Búscate otra tarea con la cual ganes tu vida. Es que yo quiero. Y ahí está tocando puertas y estudia y nada. Nunca se le dio.
El otro día estaba viendo una entrevista bien interesante de un futbolista de aquí de Jalisco, que él lavaba carros, ¿sí? Carlos Salcido se llama. Él lavaba autobús aquí en la central camionera. Y un día unos compañeros allí de lavar carros le dijeron: vente, vamos a jugar fútbol, estamos en una liga. No, pues yo no sé jugar fútbol. Ah, tú vente. Dice, bueno, lo invitaron a verlos porque era una liga y había que estar inscrito. Entonces dice que no se completó el equipo de sus amigos. Y dijeron: oye, ¿y el chavo ese que viene con ustedes no juega? Pues ahorita le hacemos la credencial. Oye, ¿tú juegas? Yo nunca he pateado una pelota. ¿Nunca has jugado? Pues no, yo nunca he jugado fútbol. Dice: ¿sabes qué? Éntrale. ¿Qué voy a hacer? Mira, lo pusieron de defensa. No dejes, el que venga a querernos meter gol, no dejes que pase. Nada más, quítale la pelota. No lo patees a él, pero quítale la pelota. O sea, no lo dejes pasar por nada del mundo. Dice: entonces pues yo no dejé pasar a nadie. Fíjate qué tremendo. Y un visor de las Chivas lo vio jugar. Al año lo debutaron en las Chivas. Se le dio de una manera tan natural, parecía como que siempre había jugado. Porque hay una vocación para todos en la vida. En el caso de un cristiano también Dios te da una misión. Pero como cristianos también hay una misión que Dios te da a ti. Y esa misión tienes que obedecerla, porque Dios nos da, fíjate, nos da la gracia para hacer lo que tenemos que hacer en sus caminos. Entonces Dios le habla a Abraham y él simplemente obedece. Abraham dejó su parentela, obedeció. Dios le promete posteriormente un hijo. Abraham tenía 75 años y cuando Abraham andaba en los 99, casi en los 100 años, Dios cumplió su promesa y vemos que Dios se tomó 25 años en cumplir su promesa. Pero en ese lapso en que se cumplía la promesa, Abraham cometió un grave error. Pasaron 10 años y no venía la respuesta de Dios y se desesperó. ¿Cuál fue el error que cometió? Tuvo un hijo con una esclava. Después Dios le dijo a Abraham de ese hijo: échalo fuera, porque él no va a heredar, él no es el heredero de la promesa, porque de allí vendría Jesucristo. Ese es el linaje. Entonces, ¿por qué queremos nosotros ayudar a Dios? Abraham simplemente tenía que obedecer, pero fíjense la debilidad de Abraham, y esa es una debilidad de los seres humanos. Nos cuesta trabajo esperar. Y una de las enseñanzas de la Biblia es: esperad en el Señor. Espera en el Señor. Cuando tú ores, espera en el Señor. ¿Qué si se tarda 25 años en responderte? Bueno, Él sabe por qué. A veces las oraciones son respondidas muy rápido, a veces se tardan 3 meses. Por eso todas esas enseñanzas de que ponle a Dios un límite y ponle a Dios y dile: te doy un mes para que me respondan, son puras ofensas a Dios. ¿O no? Pues ¿cómo le vamos a decir a Dios cuándo haga las cosas? Él es Dios, nosotros no somos Dios. Y no podemos, 5 claves para que tus oraciones sean respondidas sí o sí, dice el predicador. Pues el que tiene más conocimiento dice: ay, por favor, ¿qué les va? O sea, que sí o sí Dios te va a responder. Claro que sí. Número 1, diezma. Número 2, y empiezan a decir un montón de rollos que nada que ver. Dios no siempre responde, y cuando responde Él se toma el tiempo, y agarró 25 años, pero en ese lapso Abraham cometió un error. Pero Dios tuvo misericordia de la falla de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham estaba aprendiendo a obedecer a Dios. Posteriormente fue llamado el padre de la fe, sí, pero él no nació obediente, ¿sí? Dios se apiadó de su error. Después Abraham, cuando ya tiene al hijo en sus brazos y cuando era un adolescentito,
Dios le habla y le dice, Abraham, Abraham, y él dice, heme aquí. Esa frase significa, habla que tu siervo escucha, Señor. Como Samuel, habla que tu siervo escucha. Le dice, Abraham, sacrifícame ahora a tu hijo, dice, a tu único, a Isaac, a quien amas. Esta es una de las historias más conmovedoras en las Escrituras. En Génesis 22, después lo lea ya en su casa, nos muestra, fíjese, del capítulo 12 cuando Dios lo llama al capítulo 22, pues corre bastante tiempo, años, ¿sí? Y ahí nos muestra el nivel de obediencia que Abraham había llegado. Alcanzó un nivel de obediencia tal que cuando le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio, él no dudó. Entonces dice que lo llevó al monte que Dios le iba a mostrar. Y ya cuando estaba allí, amarró en el altar, hizo un altar y amarró a su hijo, la víctima, y tomó un cuchillo y cuando estaba a punto de degollarlo, en el versículo 12 dice, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque yo sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, ¿ustedes creen que no lloraba Abraham? Por supuesto que lloró. Por supuesto que sentía una desesperación, pero era un hombre de fe. Y él no discutió con Dios, porque Dios le había dicho que de él iba, en ti serán benditas todas las naciones. Eso significa que de él vendría el Salvador. Entonces él en su mente, yo me imagino esta lucha, ¿no?, que él tuvo. Es que Dios me dijo que de mí vendría el Salvador, pero ahora me pide a mi hijo. Pero ¿cómo Dios cumplirá? Bueno, eso no me toca a mí saber. Yo simplemente voy a obedecer. Y dice que lo ofreció, dice en Hebreos, pensando que de alguna manera Dios se lo iba a devolver. Ahí está la revelación de la resurrección. Abraham pensó y dijo, lo voy a sacrificar porque yo sé que Dios es poderoso para resucitarlo. Y estaba hablando de la resurrección de Cristo. Tremendo, ¿no? Pero obediencia. Ese Abraham, ese hombre de fe, llegó hasta las lágrimas. Después, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Qué tremenda historia. Dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate, esa frase, amigo de Dios, habla de una intimidad impresionante, de una amistad bien sólida, que entre ellos dos no había secretos. Pero ¿cómo fue que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Por su obediencia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ya no los llamaré siervos? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, pero los llamaré, ¿cómo dijo? Amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo. Entonces aquí podemos llegar a una conclusión. ¿Qué eres? ¿Amigo o enemigo de Dios? Porque si tú como cristiano obedeces a Dios, eres amigo de Dios. Si te revelas a la misión que Él te ha dado y al cumplimiento de su voluntad, te estás revelando. Y todo el que desecha los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, se vuelve enemigo de Dios. Pon atención, esta puede ser la respuesta a la condición y a la situación que tú estás viviendo. Porque puedes estar en desobediencia delante de Dios. Y por eso esa sequía, por eso esa tibieza, esa frialdad. Vienes por rutina, nada más porque tienes que cumplir y tú sales con tu conciencia ya, pues ya bien tranquila, pero tú sabes que estás más frío que una paleta de limón. Esta puede ser la respuesta, desobediencia, ¿sí? Entonces, estás en contra de Dios, del designio de Dios. Ahora bien, la obediencia de Abraham estaba fundamentada en algo. Y ese algo se llama fe. Fe
Porque dice en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ok, ¿qué fue primero, la obediencia o la fe? A ver, otra vez. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué fue primero, la fe o la obediencia? La fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe verdadera, la fe en Dios. La misma Biblia nos da la respuesta. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, la verdadera fe. La fe es sustentada, ¿sí? Cuando Dios dice algo y tú lo crees, eso es la fe. Entonces, él primero tuvo fe en Dios. Y fe, la definición de fe en el griego es plena y total confianza en lo que Dios dice. Eso significa fe. Tener fe en Dios, o sea, plena confianza. Que lo que Él dijo, que lo que Él nos prometió, que lo que Él promete hacer con nosotros, etcétera, etcétera, que Él lo va a cumplir cuando Él quiera, a la hora que Él quiera. ¿Sí? Con Abraham, repito, se tardó 25 años. Entonces, Abraham tuvo la fe, ese es el problema, y tal vez pueda ser también otra respuesta para algunos de ustedes que no tienen la verdadera fe. Entonces, si no tienen la verdadera fe, o sea, no han creído en el sacrificio de Cristo, dicen, no, sí, Él murió por nosotros, pero no te has arrepentido. No ha cambiado tu vida, no has sido transformado. Sigues amando el pecado, no lo odias, no sientes repulsión por lo malo, lo pecaminoso. Entonces tú te sigues haciéndolo como si nada, ¿sí? Entonces, fíjate bien, no tienes verdadera fe. ¿Por qué? Porque escuchaste otro mensaje. Algunos dicen, es que yo hice la oración del pecador y le atribuyen a una oración salvación. No, la oración no salva. También el fariseo oraba y no fue justificado. Entonces, muchos predicadores, algunos un poco trazando mal las escrituras, dicen, haga la oración del pecador. Entonces está el otro allí, ándale, usted hágalo por fe. Si ni siquiera le predicó cómo va a tener fe genuina. Entonces cierre los ojos y diga, Señor, te doy gracias porque moriste en la cruz, te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Y soy pecador y me arrepiento, y soy pecador y me arrepiento. Y ahora recíbeme en tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Usted ya es salvo. Y el otro se queda, qué buena onda, ¿no? Soy salvo. Y luego sale y se va con los amigotes a hacer lo que siempre hizo. ¿Lo salvó la oración? No. Entonces, si no tiene verdadera fe, ¿cómo va a obedecer a Dios? Si no tiene plena y total confianza en Dios, porque la fe, repito, viene por oír la palabra de Dios. Entonces, Abraham tenía la fe, tenía fe en Dios, se creía totalmente, y esa fe se demostró por su obediencia. Podemos decir que una definición de obediencia es, fe es obedecer a Dios. ¿Está entendiendo? O aumentándolo un poco. La verdadera fe es aquella que te produce que tú seas obediente, que te lleva como llevó a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, primero fue la fe, confianza en Dios, y luego obedeció. Entonces, si tú quieres obedecer y no puedes, puede ser que no tengas la verdadera fe. Ahí está. Jeremías es un ejemplo de obediencia impresionante. Busca ahí en Jeremías capítulo 13, versículo 1. Jeremías fue un hombre muy sufrido. Jeremías fue un siervo de Dios, un ministro de Dios, un profeta de Dios que sufrió mucho. Dios le decía, ve y diles esto a Israel. Entonces iba y les decía y lo apedreaban. Y pues eso le causaba no solo dolor físico, sino él sentía un profundo dolor por la condición espiritual del pueblo de Dios, de Israel.
y lloraba. Le dicen el profeta llorón. Si tú lees sus lamentaciones de Jeremías, fíjate, lamentaciones de Jeremías. Cómo lamentaba, cómo lloraba la condición del pueblo. Y luego Dios volvía y le decía de nuevo, ahora ve y dile al pueblo esto. Y él obediente iba y les decía, y lo metían en una cisterna toda lodosa. Y ahí lo dejaban y le ponían grillos. Cállate, profeta, le decían. Es que Dios me dijo, y si ustedes no se arrepienten, cállate. Y le echaban agua encima. Le costó. Pero vamos a ver el ejemplo de este hombre que, fíjense, ¿sabían ustedes que Jeremías no tuvo un solo convertido en su ministerio? Imagínate nomás. ¿Cuántos convertidos tuvo Noé que metió al arca? Bien poquitos, ni siquiera una docena, que es más barato, dicen, por docena. 7. Pero él durante 120 años predicó que venía un diluvio mientras construía el arca, y predicó y les hablaba y no creían. Nada más 7 le creyeron. ¿Fracasado predicador? No, porque el tener una iglesia numerosa no es sinónimo absoluto de que estás obedeciendo a Dios. ¿Entienden? Porque hay predicadores que son tremendos predicadores de Dios a través de toda la historia, desde Jeremías, el mismo Isaías, el mismo Jesús. Hubo un momento en que se quedó solo, que solamente se quedaron sus discípulos. Y voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, cuesta hacer la voluntad de Dios. Pues vamos a ver este caso de Jeremías. Dice Jeremías 13:1. Y vamos a ver si él era un hombre sujeto a debilidades como las nuestras y fue obediente, nosotros podemos ser obedientes también, aunque esto nos puede llevar a las lágrimas. Ahí va, Jeremías 13:1. Así me dijo Jehová, fíjate, así me dijo Jehová. Ve y cómprate un cinto y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Versículo 2. Y yo le dije, ¿un cinto de charro o un cinto elegante? ¿Por qué mejor no uno de charro, Señor? ¿Por qué mejor? ¿Le pidió opinión? No. Simplemente, ¿qué hizo Jeremías? Y compré el cinto conforme a la palabra de Dios. Eso se lee muy simple. Muy fácil. Ve y cómprate un cinto. Y fui y compré un cinto conforme a la palabra de Jehová. Suena muy, muy simple. Se lee muy fácil. Pero pensemos en Jeremías, que no hizo lo que comúnmente muchos cristianos de hoy hacemos. Discutimos con Dios. ¿Y para qué compro un cinto? No, Señor, mejor, si quieres, mejor hago otra cosa, ¿no? A mí me gustaría hacer para tu gloria esto. No. Ve y cómprate un cinto. No alegó. ¿Cuántas veces nos encontramos discutiendo la misión de Dios que Él tiene para nosotros, la orden de Dios para nosotros? Y fui y compré, dice, conforme a la palabra de Dios, y lo puse sobre mis lomos y se lo ciñó. Afianzó su ropaje. Versículo 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ahora, el Éufrates estaba a 560 kilómetros de donde estaba él. Y en aquel tiempo no había aviones, no había medios de transporte veloces como los encontramos el día de hoy. Y dice el versículo 5, fui pues, este era de Jalisco, fui pues. Ahora, se lee sencillo, fácil. O sea, ve y entierra ya el cinto.
560 kilómetros. Dice, fui pues sin discutir. Hoy a algunos les dice el Señor, ve y predícales a tal lugar. Dice, ay Señor, ve a Centroamérica. Ay Señor, está bien lejos. A Guatemala son 3 horas en avión. 3 horas. Argentina son 10 horas más o menos, ¿verdad? Aquí tenemos argentinos. En avión. Cuando a mí Dios me dijo, vete a Argentina, pues yo me fui en avión. En aquel entonces había vuelos directos, ahora ya no hay. Ya son aviones como los camiones de aquí, pueblerinos, se paran en todos los aeropuertos. 10 horas efectivas de vuelo. Son como 10,000 kilómetros, un poco más. Pero Jeremías tenía que tirarse todo el viaje caminando. ¿Y qué dice? Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Qué tremendos hombres de Dios estos. ¿Qué te ha mandado el Señor? Fíjate, hay gente que dice, ay pastor, vivo en Zapopan, está lejísimo. Sí, está muy lejos, sí. Ay, pobrecito, vives bien lejos, ¿verdad? Ay, sí, es que hago 1:30 en el camión. Ay, fíjate, ay, qué tremendo, pobres, cómo sufren los cristianos de hoy. No, cuando comparamos una historia como esta con nuestro contexto de vida, ahora queremos todo fácil. Yo cuando voy a comprar víveres, salgo con el carrito, ¿verdad? Y luego se acercan como 5. ¿Le ayudo, patrón? ¿Le ayudo? No, gracias. Déjeme ayudarle. No, gracias. Ándele que, déjame hacer algo de ejercicio, hombre. Es más, hasta a propósito, dejo mi carro como a 2 cuadras en el mismo estacionamiento ahí en el SAM. A propósito lo dejo. Y todo el mundo se quiere estacionar en la puerta. ¿Se han fijado? Y ahí todo solo y todos dando vuelta queriéndose ahí. Queremos todo fácil. Somos... ¿Todo por qué? Porque nos hemos amoldado, ¿entienden? Nos hemos amoldado a cómo vive la gente. Luego viene el Señor y te dice, bueno, ve y háblale a tu familia. Pero viven en Tlajomulco, Señor. ¿Cómo voy a ir hasta Tlajomulco? Está lejísimo. ¿Y dónde vives tú? Aquí en la del Fresno. Está lejísimo Tlajomulco. Ah, no, yo no, manda a otro, Señor. No, escúchenme bien, si la condición de algunos, sin duda, para mí no tengo duda, es como están por la desobediencia, por desobedientes a Dios. Y Jeremías fue y caminó 560 kilómetros y de regreso otros 560 kilómetros, ¿cuántos son? 1,120 kilómetros. Claro, se tardó varios meses. Pero seguimos leyendo, allí no se acaba la historia. Y sucedió que después de muchos días, porque el viaje llevaba muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates. Otros 560 kilómetros. Dice, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Versículo 7. Entonces fui al Éufrates. ¿Cuántos kilómetros lleva allá? Casi 1,800 kilómetros. Fui allá. Dice, fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Así haré podrir la soberbia de Judá y las muchas soberbias de Jerusalén. Mira, pon atención. Lo hizo caminar casi 2,500 kilómetros, nada más para decirle que así como el cinto estaba podrido, así estaba Israel. ¿No les impresiona la obediencia de este hombre? A mí sí. A mí me deja así, yo digo, y medito en el pasaje, y digo, ¿qué pasaría por la mente de Jeremías? Todo lo que le habían hecho por causa de Jehová. Dice,
Dice, ay, todo me ha sido por afrenta, por causa tuya, le decía al Señor. Y yo medito en el pasaje y digo, ¿qué pasaría por la mente de Jeremías? Pues él lloraba, él expresaba a Dios, pero cuando Dios le decía algo, obedecía. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Él quiso. Él es el que manda. ¿Por qué no le dijo, vete allí al fierro viejo y vas a encontrar muchas ruedas de carretas oxidadas, todas podridas? Vete allí, ¿qué ves? Pues veo puras ruedas oxidadas, fierros, hierro oxidado. Así está Israel. ¿Para qué lo llevó 2,500 kilómetros? Mira, eso no nos corresponde a nosotros argumentarlo. Nosotros nada más, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Pero sean pacientes, hay algunos que a lo mejor no conocen, y viene a mi mente ahorita. A finales del 89, Dios me habló y me dijo, deja todo y vete a Argentina. ¿Y a qué voy allá? Yo sí le dije, ¿y a qué voy? Tú agarra a tu esposa, tu hijo, mi esposa estaba embarazada, y vete a Argentina porque quiero que vayas allá. Yo vendí todo, o regalé la mayor parte de mis cosas, y nos fuimos. Yo no dije nada, no repliqué. Yo sabía que Dios me había hablado y mi esposa estaba en lo mismo, y nos fuimos. Y dejamos la congregación de ese entonces encargada en los que hoy son los pastores. Y nos fuimos. Y cuando estábamos allá, Dios nos bendijo mucho con su gracia. Empezamos a enseñar la palabra de Dios y podíamos ver que la gente era muy bendecida. Y un día el Señor me dijo, ¿por qué crees que te traje acá? Y yo le dije, no, pues para enseñarles lo que tú me has enseñado. Estás equivocado, me dijo. Entonces, ¿a qué me trajiste? ¿Sabes por qué te traje? Nada más te di una orden de que te vinieras para acá. La única razón fue para saber hasta dónde he ganado terreno en tu corazón. Nada más para saber hasta qué nivel y qué grado me vas a obedecer. Ahora regrésate. Bueno, pues agarré mis maletitas y me regresé. No tenía mueble, no tenía nada. Y regresé otra vez. Yo no le discutí a Dios. Escuchen, les voy a decir una cosa. Lo que tú vives hoy con Dios es producto de tu obediencia o de tu desobediencia. Porque me dijo el Señor, ¿o qué acaso a donde yo te mande no irás? Yo le dije, sí, a donde tú me digas voy. Ok, ya regrésate, nada más eso quería. No, y Dios me ha metido en cada lugar, como les comentaba hace 8 días. Yo no discuto con Dios, simplemente lo hago. Y cuando me tardo en hacerlo, Él trata conmigo, porque quiere enseñar. Pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, cuando a Jesús lo escupieron, cuando Jesús lo abofeteaban, cuando le pusieron la corona de espinas, Él estaba pensando en nosotros. Cuando Pedro lo quiso defender, que lo apresaron, dijo, deja eso, Pedro, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y puede venir una legión de ángeles y aplastar a todas estas hormigas? Bueno, no dijo así, pero pues se entiende, ¿no? Dios, ¿qué problema tiene? Pero ¿por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, no saben con quién se metieron, como diría el diputado X, ¿no?
No saben con quién, no hizo nada. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Soportó, sufrió por amor a ti. Y tú y yo no somos capaces de sufrir por Cristo al obedecer. ¿Ven que no hay una reciprocidad? Los primeros cristianos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo y ellos la dieron. Les voy a hacer una pregunta: ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? Nomás 3. Pues es que así es la historia. Así es, o sea, no todo, o sea, se puede rodear, la iglesia puede llenar, Jesús estaba rodeado de gente, pero a la hora que lo apresaron, ¿qué hicieron? Todos corrieron. Porque no están dispuestos. Quieren su seguridad, quieren su bienestar. Ese es el cristianismo de hoy, muy ligero, sin compromiso, muy light. Muy, como me dijo una muchacha, eso es de la ranfla. Yo le dije, ¿qué es eso de la ranfla? Pues lo más feo, así. Ah, la ranfla. Ya ve cómo hablan los chavos hoy. Entonces Cristo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió? La obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a aprender nosotros a perdonar, por ejemplo, si no somos ofendidos? A ver, otra vez. ¿Cómo vamos a aprender a perdonar si no somos ofendidos? ¿Se acuerdan del buenazo de Pedro? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Uy, se veía generoso, ¿no? Hasta 7. Uy, no, pues 7 veces, ¿no? Y Jesús se lo multiplica. Dice, no hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe multiplicar de aquí? 490 veces. ¿Qué significa? Cuando tú llegues a perdonar 490 veces es porque ya aprendiste a perdonar. Pero para aprender a perdonar se necesita que te ofendan. ¿A quién le gusta que le ofendan? A nadie. Pero cuando te ofenden, ¿qué dice el Señor? Perdonad y seréis perdonados. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Pero no obedecemos. Ahí está el problema. Señor, yo quiero ser generoso, si tú me das, yo doy. Pues resulta que para ser generoso se tiene que dar. Y tú estás esperando que primero te dé para luego dar. No, da lo que tienes, no lo que no tienes. A ver, ¿cuántos darían $1,000,000 para la obra de Dios? Sinceramente, ¿cuántos darían $1,000,000? A ver, levanten la mano. A ver, mira, aquí ya son como 100 millones por lo menos. Claro, es bien fácil dar lo que no tienes. Si tú me preguntas, ¿tú darías 20 millones de pesos? Claro, no, para el Señor todo, 50 millones. Claro, no los tengo. Es bien fácil dar lo que no tienes. Dios nunca te va a pedir lo que no tienes, entiéndelo. Por eso todos esos predicadores que dicen, que da lo que más te duele y da lo que no tienes, eso es antibíblico totalmente. Dios nunca te pide lo que no tienes. Ellos se escudan que por fe, pero eso es falso. La Biblia dice, Pablo dijo a los Corintios, dice, dando de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Y cada uno dé como propuso en su corazón, sin manipulación. Entonces, pues sí, es muy fácil dar lo que no tenemos. Pero Dios ¿quieres ser generoso? La generosidad no se mide en proporción a lo que tienes, no en la cantidad que das. Por ejemplo, Bill Gates, o el mexicano más rico, señor Slim, de México. Pues que dio una donación de 50 millones de pesos para los niños pobres de Guadalajara. Entonces, 50 millones de dólares, todo el mundo se asusta. Es que 50 millones, sí, pero en proporción a lo que tiene, es una miseria lo que dio. ¿Sí o no? Así es como Dios mide. ¿Se acuerdan de la viuda que llegó allí al cofre de las ofrendas y dio 2 moneditas? Dijo, esta dio más que todos ustedes porque ella dio todo lo que tenía.
2 moneditas. 2 moneditas, yo digo, sí, pero a ti te sobra y no diste en proporción a lo que tienes. Entonces, ¿cómo vas a aprender a ser generoso si no das? ¿Cómo vas a aprender a perdonar? Aprender a perdonar si no te ofenden. ¿Cómo vamos a aprender? Y Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se acuerdan en la cruz? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. O sea, está implicando que Él también no saben lo que hacen. Aguantó todo. Y tú y yo no aguantamos nada. No, hay gente que se ofende hasta porque el pastor no le saludó. No, ya de plano. Pasó junto a mí, no me saludó. ¿Cómo sabes las broncas que uno trae acá en la cabeza? O uno está pensando en la reunión o pensando, qué sé yo. Y oiga, cuando yo entro por este pasillo de acá, hay un montón de gente. Unos están de espaldas, otros están. Pues yo paso y buenos días. Y si alguien está así de espaldas haciendo algo, pues yo paso. Buenos días, buenos días. No, por favor. Necesitan madurar. ¿Entienden? Necesitan madurar, por favor. Piensen, o sea, usen el cerebro cuando menos algunos. Usen el sentido común, por favor, hermanos. De verdad se los digo. Con unas niñerías, pero que tú dices, no, Señor. Fíjate, si eso ofende a algunos, imagínate lo demás. Una señora un día hace años me dijo, me voy de la iglesia. Ay, ¿por qué? ¿Qué le hicieron? Usted no me saludó. Adiós, la estoy saludando. Adiós. Yo no voy a tener una persona así. ¿Por qué? ¿Cómo? No, esas son tonterías, hermanos. Vean el nivel. ¿Alcanzan a ver el nivel en el que estamos? Esto es la mayoría de los cristianos, ¿eh? Es un nivel pobrísimo. De verdadera espiritualidad. No aguanta ni eso. Ahora, imagínate lo más fuerte que pueda venir. Aprender habla, dice, por lo que padeció, aprendió, dice, la obediencia. El verbo aprender aquí en el griego enfatiza aprender a través del sufrimiento. Es decir, fíjate, Dios nos habla en las experiencias ásperas y desagradables de nuestra vida. Ahí Dios nos habla. ¿Se han fijado cuando alguien muere trágicamente y están todos ahí, los dolientes y los parientes y los amigos, y están todos conmovidos? Y luego así como que quieren enmendar su alma, y hasta Eclesiastés dice, no, en la fiesta acá, todos bien contentos, pero en donde hay luto se enmienda el corazón. O sea, significa que empiezas a reflexionar, dices, híjole, a mí un día me va a tocar sin duda, tengo que arreglar mis caminos, todos se ponen así bien espirituales. Por eso es un momento ideal para soltarles la palabra de Dios en ese momento. Y todos la reciben. Yo no recuerdo un solo funeral donde he compartido la palabra de Dios que se enojen como se enojan cuando predico así normal. No, toda la gente está. Todos están igual. Es precisamente las experiencias duras, desagradables de la vida, donde Dios precisamente prueba nuestros corazones. Si obedecemos a pesar del dolor, vamos a crecer espiritualmente. Si obedecemos a pesar de la prueba y de lo que significa obedecer a Dios, vamos a seguir creciendo. Desobedece y te vas a estancar en tu vida. Tus quejas van a ser más fuertes que la voz de Dios y vas a opacar la voz de Dios. Cuando tú estás en tu casa, estás oyendo las alabanzas de casa de oración, y las tienes a todo volumen y suena el teléfono, ¿qué haces? Le bajas a la grabadora, ¿sí o no? Para escuchar bien. Tus gritos amargos de, ¿por qué me pasa? ¡Ya! Pero de amargura. Tus gritos de reproche hacia Dios son más fuertes que su voz. Por eso ya no la oyes. ¿Están entendiendo?
Dios suele meternos en situaciones así y generalmente usa gente que a veces es la más cercana a nosotros. Déjenme contarles otra parte de la historia. Casi nunca cuento yo cosas mías, pero voy a contarles. Algunos la habrán escuchado, pero aguanten otro ratito. Es más, se pueden dormir de 30 segundos. Échense una pestañita, los que ya lo oyeron. Pero en la iglesia donde crecimos, de donde viene también el pastor Julio, era un niño él en ese tiempo, cuando Dios nos dijo que saliéramos para iniciar lo que hoy es casa de oración, yo le comuniqué al pastor y bueno, a duras penas accedió a orar por nosotros. Y así un domingo como hoy, dijo, pues el hermano Chuy y Vicky se van a levantar una obra, hermanos, vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga, pero vamos a recogerles una ofrenda. Tiene que ser muy generosa porque levantar una ofrenda de la nada, perdón, una iglesia de la nada, el ministerio es muy difícil, muy pesado y se necesitan recursos, hermanos. Así es que sean de corazón generoso y vamos a bendecir a Chuy y a Vicky. Y ella y yo estábamos parados así como estoy yo aquí en la plataforma y pusieron todos los cestos en la orilla como si los pusieran aquí. Todos los llenaron así los cestos, no los pasaron, los pusieron. Pásenle, hermanos, decía el pastor. Y la ofrenda fue abundantísima porque el dinero era tanto que se salía. Cuando la gente echaba los billetes o los cheques se salía. Y yo estaba viendo eso y yo decía, gloria a Dios. Gracias, Padre. Sí. Dije, ay, pues los hermanos están mostrando su amor. Y se juntó esa ofrenda. Y al otro día voy, pues por la ofrenda yo ya empezaba a ver a dónde Dios me estaba mandando y el pastor me dice, no te voy a dar el dinero, se lo quedó. Y me dijo, si Dios es el que te está mandando, que te mantenga Dios. Mira, esa fue una puñalada. Yo no podía esperar de él una cosa así. Es como si nosotros le decimos a Chuy y a Nayeli, que los mandamos, que fueron los últimos que mandamos, que les dijimos, les prometimos, casa de oración de aquí Guadalajara los va a sostener a ustedes como misioneros, para que ustedes prediquen y no tengan que hacer un trabajo secular para ganarse el sustento y vivan honradamente y decorosamente. Entonces ya se fueron y pues hay que se rasquen, hay que Dios los bendiga, ¿verdad, hermanos? Sí, si Dios los mandó y para que Dios pruebe su fe, no les vamos a mandar ni $1, nada, ya que se rasquen y a ver cómo le hacen. ¿Se imaginan? Se les acaba lo que llevaban y luego, oiga, pastor, pues no nos han mandado. No, pues y toma una cuchillada. Eso duele, ¿o no? Eso trae reacciones bien fuertes. Entonces yo me fui, de allí salí, no lo podía creer, pero Dios nos sustentó. Dios nos suplía de una manera extraordinaria, milagrosa. Yo no podía ver todo en aquel tiempo, pero Dios me estaba enseñando a obedecer, pero también a perdonar, ¿entienden? Y también a tener plena confianza en Él. Y ciertamente, como Él nos mandó, nunca nos faltó. Y hasta el día de hoy. Pero ahí no terminó, la historia es larga. Cuando empezamos a predicar y empieza a crecer casa de oración, había...
guitarra que yo había ahorrado por 3, 4 años para comprar esa guitarra, porque en ese tiempo yo dirigía la alabanza. Yo también me echo mis gorgoritos, ¿eh? Y en ese tiempo yo dirigía la alabanza. Entonces, había una guitarra que era muy buena guitarra, que costó, en ese tiempo me costó $1,500, hace 33 años de eso. Era mucho dinero, sigue siendo una cantidad significativa, ¿no? Casi 20,000 pesos. Entonces, ya tenía como 3 años ahorrando. Y un día mi papá me dice, oye hijo, por ahí me enteré que estás ahorrando para una guitarra. ¿Cuánto te falta? Le dije, me faltan como $500. Me dice, yo te los doy, me dijo. Y mi papá en ese tiempo estaba recién convertido, ¿sí? Y él ganaba buen dinero en su profesión, pero no repartía a la familia. Pero ya después él corrigió, ¿no? Entonces me dijo, no, yo te los doy. Y pues me sorprendí, dije, uy, qué bendición, mi papá me dio. Entonces completé y yo encargué la guitarra y me la trajeron. No, era una guitarra muy bonita, sonaba impresionante, no, pues hasta te inspiraba más, ¿no? Entonces el pastor no solo me robó la ofrenda, empezó a decir que la guitarra con la que yo dirigía la alabanza, yo se la había robado a él. Y cuando yo me entero, ¿cómo cree que fue la reacción? Pues natural, de enojo, de dolor. Entonces yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que es mentira. Me dijo, ¿es mentira? Claro, Señor. Entonces, tranquilo. No, pero que no digas nada. Está bien, Señor. Ok. Y luego el Señor se vuela a la barda. Se echó un jonrón. Porque me dice, ok, ahora toma tu guitarra y ve y regálasela. ¿Qué cree que hice? No discutí. Agarré la guitarra, la limpié, tensé el diapasón, le puse cuerdas nuevas, la pulí así bien bonita, la tomé la guitarra, agarré un camión, me fui a la iglesia donde había salido. Cuando voy entrando, él va saliendo, justo. Yo con la guitarra en la mano, hasta el estuche estaba bonito. Entonces cuando me ve le hace, se trabó todo el pobre, ¿no? Entonces agarro la guitarra y le digo, pastor, le regalo mi guitarra. Y se la dejo así, y me doy la media vuelta y me voy. Me subo al camión para regresar a mi casa, allá a la Éufrates. Porque vivía ya después de la hermosa provincia, hasta el último de la ciudad vivía. Entonces voy en el camión llorando. Yo iba llorando, ¿eh? Y me acuerdo que le dije, Señor, ¿y ahora con qué te alabo? Me dice, ¿a poco naciste con guitarra? Pues no, pero... Dice, mira, ya no llores, me dijo, porque estoy complacido porque me hiciste caso, porque me obedeciste. A los 15 días el Señor me regaló una guitarra lo doble en calidad y finura que la guitarra que yo había dado. Entonces, Dios nos prueba si le hemos de obedecer, aunque esa obediencia te lleve a las lágrimas. Pero lo que Dios quiere es formar en nosotros gente obediente. Por eso ahora cuando Dios me pide, cuando me dice que dé algo, que haga algo que es material como dar una guitarra o qué sé yo, y yo lo tengo, yo no tengo problema. ¿Cómo iba a aprender a hacerlo si Dios no me enseñaba? ¿Entienden? Pero ¿qué creen? Cuando pasa el tiempo y un día se presenta el pastor en mi casa y toca la puerta y está allí todo lloroso, lo recibimos, mi esposa y yo, pásele pastor, está y llorando. No, pues es que yo he sido mala onda y el Señor ha tratado conmigo y yo vengo a perdonar, a que me pida, a que me perdonen ustedes, por favor. Entonces, no, sí, claro, no, hermano, ya hace 3 años que lo perdonamos, porque pasaron como 3 años. Y nos miró, porque él estaba sentado.
Nos miró, yo estaba parado así mirándolo. Y le dije, no, hace 3 años que te perdonamos, hermano. No, no hay ningún problema. Sin duda, esa experiencia, que ha sido de las más duras que yo he tenido, fue la que me estaba preparando, entre otras cosas, para aguantarlos a ustedes, ¿cómo ven? No, yo les perdono lo que sea a ustedes. De veras. Cuando dicen cosas, cuando son niños, están aprendiendo. Y aguanto todo. De verdad. Pero ¿cómo iba a aprender si no tenía? No, se me hace un comino. Cuando algunos de ustedes dicen, ay, el pastel, no, hagan de cuenta que es como si se me cae un pelito. O sea, no me afecta en nada. Pero, ¿de dónde vino eso? Vino de hace 30 años. ¿Entiende? Dios me enseñó a perdonar. ¿Lloré? No, usted me hubiera visto. Sí, lloré. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Vámonos sobre el final, hermanos. Dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, estoy en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí la palabra clave es habiendo sido perfeccionado. Esta palabra perfeccionado en el griego teleios significa completar algo, lograr un objetivo, consumar la formación de un carácter, eso significa. Fíjate, cuando los griegos, dice el diccionario, usaban esta palabra, teleios, ellos no pensaban en la perfección sin errores, no, sino en que se cumplía el propósito que fue diseñado con antelación para formar algo. En este caso, para formar el carácter de una persona. Eso significa ser perfeccionados. Entonces Jesús, habiendo sido perfeccionado, significa pues que todas las experiencias dolorosas que pasó Jesús lo llevaron al objetivo y a la meta de ser el Salvador perfecto que la humanidad necesitaba. Eso significa que habiendo sido perfeccionado, fíjate qué tremendo, vino a ser el autor de la salvación eterna para todos los que ¿qué? Le obedecen. Fíjate, obediencia de Él, obediencia nuestra. O sea, nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados en la obediencia. ¿Entendieron el mensaje? Déjenme terminar con una historia. Sucedió un día que Dios le ordenó a uno de sus siervos, de los cuales hay muchos en el mundo, y le dijo, hijo, mira, te voy a encomendar una tarea. Cada día empuja con todas tus fuerzas la gran roca que está junto a la puerta de tu cabaña. Ahí donde vivía este hombre había una piedra grande. El hombre, dice la historia, lo hizo fielmente. Cada día, todo lo que el Señor le ordenó, él lo hizo. Día tras día aquel hombre empujaba la gran piedra con todas sus fuerzas. Pero la piedra no se movía. Pero él insistía cada día y cada día empujaba. Después de muchos años el siervo de Dios aún perseveraba obediente. Pero comenzó a sentirse un poco cansado y frustrado, porque la roca no se movía un solo milímetro. Finalmente, un poco cansado, le dijo al Señor después de unos años, le dijo, Señor, todos los días he empujado la roca como tú me ordenaste, pero no se ha movido. Señor, te he fallado. ¿Por qué he fracasado, Señor? El Señor le respondió con ternura, querido hijo, cuando yo te ordené que empujara la roca, no era con el fin de que ésta se moviera. Quise más bien enseñarte a obedecer. Tú ignorabas mis propósitos. Yo solo quiero que sepas dominar tus sentimientos, tus reacciones.
Quiero que aprendas a fortalecer tu alma y de esa manera, obedeciendo, tú vas a conocer tus verdaderos límites y vas a aprender a confiar en mí. Hijo mío, obedeciendo es como has aprendido a vencer tus impulsos negativos. Obedeciendo es como has dejado de hacer tu propia voluntad. Y esto te ha ayudado a vencer también las tentaciones de Satanás, porque me has obedecido. Ahora tu fe se ha fortalecido. Yo sabía, aunque tú no lo sabías, que tus enemigos eran más fuertes y que vendrían contra ti. Por eso quise que ejercitaras tu obediencia siguiendo mis instrucciones. Tu obediencia te ayudó a desarrollar una gran fortaleza mental y espiritual, y tus enemigos no han podido contra ti. Ahora eres un hombre fuerte espiritualmente, porque has sido obediente. ¿Crees que fracasaste porque no pudiste mover la roca? Por cierto que no. Tu misión era solamente obedecerme y empujarla. Yo solo quería que aprendieras a obedecerme y lo hiciste. Así es que ahora, querido hijo, hazte un lado. Yo moveré la roca. Punto. ¿Entendieron? Obediencia. Obediencia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas, tú siempre nos instruyes, nos corriges, y sin duda, Señor, hay algo que como hijos tenemos que aprender, y esto es la obediencia. Y si tu Hijo Jesús, aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, se hizo obediente, decidió obedecer el plan que tú le trazaste. Abraham lo hizo igual. Él no escogió su misión. Moisés lo hizo igual. Él no decidió ni escogió ser el libertador de Israel. Pablo lo hizo igual. Él no escogió ser el apóstol. Él simplemente obedeció. Esa es la lección, Señor, que nunca cambiará. Hijos obedientes. Y si Jesús tuvo que aprendernos, ¿cuánto más nosotros? Aunque somos tus hijos. Pero esa obediencia en ocasiones nos va a llevar al dolor, pero es a través del dolor, del sufrimiento, del conflicto que aprendemos a obedecer. Porque en el conflicto es cuando los sentimientos se lastiman y viene el rencor, la amargura, el odio, el resentimiento. Cuando viene la tentación del mundo y viene la codicia, la avaricia. Cuando vienen todas esas cosas que atacan y que nos hacen querer derribarnos. Y tu palabra es muy clara. Obedeced mis mandamientos. Y cuando los obedecemos, Señor, es por nuestro bien a fin de cuentas. Es para bendecirnos. Gracias, Señor, por las situaciones difíciles en que hemos vivido. Pero sin duda hay algunos aquí que están pasándolas. Ante sus ojos tal vez ya no hay solución, pero solo queda obedecer. Si hay ofensa, solo queda perdonar. Si hay desconsuelo, solo queda confiar en ti, Señor. Y también es un mandato
esperad en el Señor, obedecer. Qué importante es la obediencia en un hijo de Dios. Padre, ayúdanos, danos entendimiento, abre nuestro entendimiento para mirar estas verdades y confiar como lo hizo Abraham, Moisés, Enoc, Noé, todos y cada uno de los hombres y las mujeres que en tu palabra cuenta su historia. En el nombre de Cristo Jesús, enséñanos, Señor, a obedecer. Aunque esto nos duela, a la larga, al pasar los años, veremos que así como aprendimos a comer, a vestirnos, a hacer las cosas más elementales de la vida que nuestros padres nos enseñaron y nosotros aprendimos, así tú, como buen padre, nos has enseñado a obedecer. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por ser nuestro máximo ejemplo de obediencia. Y tú eres nuestra inspiración a la obediencia. Gracias por todos esos hombres que nos enseñan también, como Isaías, como Jeremías, como tantos hombres. Señor, que nuestra propia historia quede escrita y al final, al pasar los años, nuestra obediencia haya sido aún de bendición para todos aquellos que venían detrás de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Te adoro y te agradezco, Señor, por tu gran amor y misericordia, por tu bendita palabra.